de alguna manera esto responde, yo creo que aún al siglo XXI, digamos que con toda la entrada de la tecnología cambiaron no solamente los hábitos de consumo, sino las formas de crear, de producir, de co-crear. También porque de alguna manera, como estaba estructurado el ministerio, pues respondía a una estructura que era desde la ley de cultura, desde hace mucho rato, y pues esto ha venido cambiando muchísimo y ya ha tenido unos cambios acelerados y yo creo que ya no podemos percibirla de la misma forma como era antes la creación, la producción o la circulación o el acceso. Por otra parte, también hay un tema en que ya todos los países caminan en esta dirección. Tenemos a un Perú que tiene la dirección de fonografía, audiovisual y nuevos medios, algo así se llama en Perú. Chile también pasa un poco lo mismo que se había modificado. Australia, el CNC de Francia, no solamente ya es cine, sino que es audiovisual, pero también es videojuegos, también lo conciben de una manera mucho más amplia. El BFI, pues el de Inglaterra, de Reino Unido, pasa también lo mismo, que ya empiezan a tener una noción un poco más amplia de lo cinematográfico audiovisual. También con la entrada de las plataformas, pues sabemos que diferenciar mucha gente de cine empezó a trabajar, a hacer series de televisión, directores, actores. Entonces yo creo que establecer esos límites y esas barreras se vuelve complejo, respetando, obviamente, yo creo que la idea nuestra es seguir respetando que hay diferentes formatos, que hay unas películas que son para cine, pero también entonces uno se empieza a preguntar, ¿todo el cine tiene que ir a las salas de cine o hay unas películas que no necesariamente ya no deberían de pasar? Entonces yo creo que es una manera de responder al siglo XXI también porque había una separación entre lo cinematográfico y lo audiovisual que era un poco raro porque era dividir lo territorial, todo lo que tenía que ver con el territorio, con las poblaciones, pasaba por la dirección de comunicaciones, aún siendo audiovisual, y lo cinematográfico es como si no tuviera cabida lo poblacional, lo territorial, lo étnico. Entonces, cuando había que presentar indicadores, por ejemplo, del ministerio, ustedes que están trabajando en la parte étnico con las poblaciones o minorías, no, eso es la dirección de comunicaciones, eso no es la dirección de cine. Entonces, yo creo que esto lo que da es una mirada mucho más transversal y convergente sobre los contenidos, sobre lo cinematográfico, sobre lo audiovisual, sobre lo sonoro, que es tan importante porque este país sigue siendo muy sonoro, porque además tenemos las radios comunitarias, pero también porque hay pueblos donde no llega el audiovisual. Sabemos incluso que las salas de cine están concentradas en una mínima parte de la población colombiana. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera salas de cine. La gran mayoría, apenas en los últimos años tuvimos un incremento en ciudades intermedias que empezaron los complejos, los múltiplex a ampliarse y por eso también creció la taquilla, pero también unos cambios en los hábitos de consumo, donde hay pues cada vez sí, producimos más películas, pero hay menos personas para esas películas. Yo siempre digo que si hoy estrenáramos El Padrino o cualquier otra película, muy seguramente el impacto no sería el que hubo hace unos años, porque estamos inundados de contenidos. El otro día también escuchaba que ya no se hacían películas como, no sé, como antes, y no, yo no creo que ni eso de que todo tiempo pasado fue mejor, pues no, varía, pero es muy difícil. Vemos unos jóvenes y unos niños cada vez más pegados a videojuegos, a múltiples pantallas, a todo. Y yo creo que nos estamos acoplando y yo creo que ni el cine va a desaparecer, ni la televisión va a desaparecer, pero hay diferentes nichos de públicos para cada una de estas plataformas. Pero claramente también, bueno, el tema es que las plataformas están incidiendo también muchísimo en todos estos hábitos de consumo, y pues nuestros medios están también sufriendo mucho. Ya no es solamente el cine o la televisión, sino incluso los medios escritos que vemos que están pasando graves dificultades. Todo, digamos, que los
medios nacionales, los mismos canales privados están pasando por dificultades, pues porque la publicidad ya no es lo mismo que antes, ya no son solamente dos canales, ya hay mucha competencia. La publicidad en la medida que también migra hacia lo digital, pues se diluye y se dispersa entre miles de formatos y bueno, y entonces se hace cada vez más difícil. Entonces yo creo que es una manera, yo creo que de responder esa fusión a esos cambios al siglo XXI y sobre todo nuestra preocupación ha sido también empezar a tener una mirada mucho más transversal, territorial, poblacional. Ya está bien, digamos, la ley de cine ha cumplido un rol muy importante en la producción, en el fortalecimiento cinematográfico, pero ya hoy en día las comunidades y los colectivos en territorio empiezan a decirle, oiga, pero es que yo también quiero tener cabida allí, yo también quiero verme representado en la pantalla. A esto también hay que decir que se suman movimientos como Black Lives Matter o el Me Too, porque entonces tiene que ver con equidad de género, de diversidad, de inclusión, de representatividad en la pantalla delante y detrás. ¿Cuántas mujeres realizadoras hay? ¿Cuántas mujeres sonidistas hay? ¿Cuántas mujeres afro hay como realizadoras o como cineastas o como fotógrafas? ¿Cuáles son los estereotipos que se están viendo también delante de la pantalla? Porque el audiovisual sí que genera estereotipos, bien sea la televisión, entonces el negro se quiere ver representado en la pantalla, la persona de Ciudad Bolívar o de cualquier otra parte, no solamente se quiere ver representado, sino que él dice, yo quiero contar mi historia, quiero verme en la pantalla y quiero que eso circule, porque no se trata solamente de hacer convocatorias que se queden, digamos que yo trabajo con una comunidad étnica, los arhuacos, y hago una convocatoria para ellos, pero ¿y luego qué pasa? Digamos, si eso no dialoga con el resto del territorio, pues no estamos haciendo mucho. El ministerio, por ejemplo, tiene una plataforma que muy poca gente conoce, que es el banco de contenidos, que es más como funciona como un repositorio, donde además la plataforma y la infraestructura no fue creada como una plataforma OTT en un comienzo, como lo de Retina Latina, que puede sostener que mucha gente esté pegada, digamos, que pueda ver. Está hecho en un SharePoint que realmente no te da muchas opciones el banco de contenidos, pero para mí ahí está realmente la verdadera Colombia, está el territorio, están producciones que se han hecho desde los territorios, con los territorios, cosas sonoras que se han hecho. Y para mí eso sería una manera de robustecer y ha sido como uno de los sueños. Pues vamos a ver, toca levantarnos la financiación, pero robustecer esa plataforma, que sea una plataforma, no solamente hablemos ya de lo audiovisual, de esos contenidos que salen en estímulos para los territorios, sino también de fotografía, de videoarte, de que ojalá el ministerio pudiera realmente narrar ese país profundo, o todo el país, mejor dicho, profundo, no profundo, regional, etcétera, etcétera, pero que pueda estar ahí, que podamos ver. Porque claro, lo que puede estar pasando en La Guajira no sabemos, lo que pasa en el Chocó, cómo poner a dialogar esas diferentes culturas y de lo que está pasando en los diferentes departamentos, de poner a dialogar experiencias, porque efectivamente, y eso es a nivel mundial y a nivel latinoamericano, que seguimos produciendo cosas, pero luego no sabemos cómo circularlas. Ahora, estamos en un momento complejo y es el tema de la regulación y de leyes de medios que puedan un poquito regular el tema, bueno, financiero y de circulación con las grandes empresas de tecnología. Porque inclusive aquí América Latina hasta el momento no ha sacado algo muy fuerte, pero aún Europa se demoró varios años con sacar una directriz. La directriz es como de hace 2 años. Y luego son muy poquitos países los que han sacado una ley de medios. Entre esos recientemente el año pasado España y Portugal. Vamos a ver cómo les va respondiendo a esa directriz. Luego estaban como Reino Unido, Alemania y tal vez un país escandinavo, pero uno pensaría que todo el mundo andaba en estas y no es fácil, porque está uno enfrentándose a monstruos y no es como algunos piensan que, bueno, entonces solamente pensar en cómo voy a financiar el cine y saquémosle plata a las OTT. No, porque uno, digamos, aquí estamos hablando
de Google, de Amazon, de Facebook, de muchas de estas empresas, y lo digo como una manera pues mucho más holística y transversal y grande porque Facebook también pasa contenidos, porque YouTube tiene contenidos, porque la publicidad con la cual podría hacerse también otras cosas o la misma televisión que están migrando hacia estas plataformas, están yendo, y por eso es muy importante pensarlo. Entonces, bueno, eso lo que yo ponga o de impuestos o de regulación tiene que servirme a mí para ser un poquito más equitativos en el mercado y para tratar de financiar también más cine, más, pero no solamente cine, televisión, contenidos web, etcétera, etcétera. Pero ese es el desafío y que todavía yo creo que nadie puede decir que tiene la solución. Nosotros por lo pronto estamos tratando de investigar es cómo lograr pues una regulación y yo también lo que aspiro es a que en América Latina nos unamos, porque así como la Unión Europea se pudo unir, pues nos tocaría a nosotros de alguna manera. Si no, es muy difícil que un país latinoamericano empiece a negociar con Netflix o con cualquiera de estas empresas. Pero el reto está en la circulación y en la atención, en capturar la atención también de los públicos, porque son tantos contenidos que lograr la atención de alguien se vuelve cada vez más difícil, salvo que tú tengas mucho presupuesto, pues para publicidad, que lo tiene Netflix o lo tiene cualquiera de esos. Aquí algo que no se tiene en cuenta es que nosotros, por ejemplo, con Retina Latina, sí, está el ejercicio y es un ejercicio divino de alguna manera de poner gratuitamente contenidos latinoamericanos que no nos vemos, porque en Latinoamérica no nos vemos, no vemos cine peruano o venezolano o boliviano. Entonces, podemos tener acceso, pero si tú no tienes suficientes recursos, una plataforma necesita unas fuentes digamos, una plata muy importante para el sostenimiento de la misma plataforma, digamos, tecnológico, etcétera, porque en la medida en que tú más gente tengas, pues más también te cuesta. La otra es dinero para comprar contenidos, para comprar los derechos. Y tú sabes que en una plataforma, si yo no estoy renovando continuamente contenidos, pues va perdiendo vigencia y yo me voy yendo para otro lado, para cualquier otra plataforma. Y la otra es publicidad y promoción. Si yo no tengo nada, gano con tener una plataforma maravillosa, pero si yo no tengo dinero para promoción, pues va a ser muy difícil porque se convierte en algo muy de nicho o académico. Y esas son nuestras luchas diarias, digamos. Pues yo creo que son, digamos, uno, efectivamente, pues son unos cambios que esta industria ya se venía dando. Eso sí es innegable y lo que hizo la pandemia, pues fue acelerar esos cambios, unos cambios donde también el cine, esa cadena de valor del cine, pues cambió, que antes habían estos tiempos de que había que esperar tantos meses, tantos años para que pasara de una pantalla a la otra, pues hemos visto que todas estos, la pelea o los, digamos, entre distribuidores, exhibidores, todo lo que está pasando también en Estados Unidos, donde hay un Disney que dicen, ¿sabe qué? A mí no me importa, yo hago contenidos y yo veré dónde los pongo. Si los llevo a la pantalla, si los pongo en televisión, si los pongo en mi plataforma, entonces yo creo que eso ahí hay un cambio sustancial. Obviamente que hubo un incremento que no sabemos dónde va a parar esto. Entonces yo en lo personal, pues hace rato que no tenía televisor, como que había estado por fuera y me daba pereza, pero pues con la pandemia lo que hice fue comprarme otra vez un televisor y un televisor enorme, como si fuera mi pantalla. Seguramente mucha gente hizo eso durante la pandemia, donde, claro, esto afecta a las exhibiciones porque entonces ya uno se lo piensa dos veces si va a salir. Estamos en tiempo de pandemia. La pregunta es, una vez se acabe la pandemia, ¿qué tanta pereza mío no me va a dar salir a ver una película en un cine, comprar la boleta, de irme en medio del tráfico, de la lluvia? Si ya de por sí el colombiano, pues estábamos estrenando 48 películas colombianas
Y pues la gente en este mundo cada vez es más difícil que, claro, no, insisto, no va a desaparecer porque pues la gente va y se va a comer sus crispetas o algo así. Pero si uno se pone a ver a alguien que tiene una familia, alguien solo, que uno diga, bueno, que yo vaya, no sé, digamos que alguien asiduo y que pueda decir, no el super cinéfilo, pero que alguien vaya 1 vez al mes al cine, 12 veces al año. Uno no va a decir que entonces uno va a decir 12 películas colombianas. Uno de pronto de esas 12 salidas al cine, eso por decir un promedio, que uno diga que vea 1 o 2 películas colombianas. Entonces, claro, no sabemos qué tanto va a seguir incidiendo esto, porque yo creo que la gente, aquellos que no eran digitales o personas mayores, porque siempre eran de pronto más los jóvenes, pues ahora yo creo que hay un público adulto que se ha acostumbrado también a ver películas en un televisor y de forma digital. Entonces, Retina Latina tuvo un crecimiento exponencial durante los meses. Mucha gente no conocía Retina Latina, de alguna manera eso ayudó. Luego, digamos, bajó, siguió arriba, pero pues tengo que decir que bajó, se estabilizó con el tiempo. Em, y pues claramente yo creo que todas estas otras grandes plataformas se incrementaron. Han surgido en Colombia otras plataformas OTT, bueno, ya estaban desde hace algún tiempo, como Movies, como Bunet, como Sala del Caribe, está de la Universidad Esferas, o no me acuerdo cómo es que se llama, Indion, que ya venía funcionando desde hace rato. Yo creo que todavía, pues Movies es el que más quizás se ha movido, digo, a nivel financiero. No sé si todavía honestamente sea sostenible, lo que pasa es que es muy difícil, insisto, poder competir internacionalmente, eh, pues con estos monstruos, porque entonces aquí ya son palabras mayores, porque es lo que te decía que uno necesita esas tres, digamos, dinero para el sostenimiento de esa plataforma, dinero para los contenidos, dinero para la publicidad, y de resto es muy difícil. En cuanto a innovación, yo creo que pues yo diría que más que lo que me ha parecido interesante es mucha gente de teatro, cada vez más audiovisual se ha convertido todo este tema, todo el mundo se vuelve audiovisual. Entonces las artes escénicas, al no tener públicos, al no tener en teatro, pues lo que se han volcado es empezar a hacer cada vez más como producciones audiovisuales de las artes escénicas. De hecho, nosotros tuvimos con Mintic una convocatoria, pues la lanzó Mintic para los canales públicos y era producción audiovisual para las artes escénicas, que ya lo veníamos viendo con Cineco, que venía pasando, digamos, lo que es de ópera, teatro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que por ahí hay cosas interesantes. Y lo otro, pues es que cada vez hay más gente metiéndose como a jugar con algoritmos, las diferentes artes, eh, lo que decía literatura, o la misma pintura. Pero yo creo que el cine todavía seguimos siendo muchas veces muy clásicos y tradicionales, y todavía creo que no somos conscientes de lo que se nos viene encima, que yo creo que vamos a seguir teniendo más allá de la pandemia o no pandemia, vamos a seguirse teniendo transformaciones, y al pelado hoy en día, al chiquito, pues claro, nosotros nos podemos lamentar que nos hará falta la Nouvelle Vague, el neorrealismo italiano, etcétera, etcétera, pero al pelado hoy en día yo veo al de 15, 16, de 10 años, pues le vale 5, así como le vale 5 dónde ve la película, como si la puede ver en un celular, la puede ver en una tableta, que habrá momentos en que él sí quiera como plan de parche irse un fin de semana al cine. Hay diferentes teorías que el cine entonces se va a transformar. Algunos dicen que de pronto en salas más exclusivas porque se convierte algo experiencial, en que te vas y te tomas una copa y entonces las sillas son más grandes y mucho más cómodas, y de verdad es como toda una experiencia. Quizás otras maneras de transformarse esas salas. No sabemos, digamos que en este momento yo creo que para todos es incierto, todo es incierto en este momento, como yo creo que estamos en un periodo de ajuste, y que sí, que lo que hizo la pandemia fue acelerar unos cambios, pero no sabemos, yo todavía no creo que sepamos muy bien en qué va a pararlo. Yo creo que algo muy interesante va a ser hacia futuro lo híbrido,
que necesitamos lo de presencial, pero por ejemplo, yo sé que el iFestival ahora o el G-Festival a través de lo digital, mientras que tú tenías una conferencia en Cartagena en el Teatro Adolfo Mejía, que no recuerdo ahorita para cuánta gente es, pero de repente con el cierre que tuvo ese conversatorio entre Mabel Lara y Rubén Blades, fue como que, pues, no sé, 20.000, 50.000 personas, qué sé yo, que uno de otra manera nunca hubiese podido lograr en un teatro eso. Entonces, ese poder de congregar a tanta gente a través de los digitales, de poder enseñar, de una masterclass, de lo que sea, pues es obviamente algo físico, ¿no? Entonces yo creo que ojalá, incluso para mí, con los consejos departamentales de cine, con los consejos de medios ciudadanos y comunitarios que por presupuesto de pronto se puedan reunir un consejero de cada departamento, pues ahora podía haber más gente de cada departamento, poderles llevar conferencias de cualquier tipo. Entonces yo creo que es muy importante ese tema de lo híbrido. El Festival Mono Núñez, pues hay una gente que lo conoce, conocedores o amantes de la música andina colombiana, pero pues hay mucha gente que no tiene cómo llegar a Ginebra Valle porque no tiene el presupuesto, porque no sé qué, y es una manera también de difundir la música andina colombiana. Entonces yo creo que ahí hay un reto interesante para los festivales. Yo creo que todavía los festivales tienen que buscar estructuras. Muchas veces los eventos culturales o los festivales están basados en una persona, no digo que siempre, y cuando se muere esa persona, se complican las cosas. Y yo creo que los festivales hay que encontrarles un modelo un poquito más de estructura y de sostenibilidad para que no dependan de una sola persona. Digamos, si doy el ejemplo del Iberoamericano de Teatro, necesitamos unos sectores también más sólidos y más unidos y más maduros porque uno ve, por ejemplo, el Iberoamericano que claro, estuvo Fanny, y eso que aún a la pobre Fanny también al final también a veces de pronto le achacaban mucho, pero se murió Fanny y empezó también un desorden y que todo, y que era el festival más importante, pues uno de los más importantes de Iberoamérica. Y bueno, y luego pues pasó lo que pasó, Ana Marta intentando hacer un esfuerzo, pero luego entonces otro sector en contra. Esto es algo que inclusive con el mismo Jaime Manrique lo hemos hablado, pues claro, el día de mañana falta Jaime Manrique en Bogo Shorts, que ha sido, ya tiene 18 años y que él ha guerreado por mantenerlo, pero él mismo se daba cuenta y decía, pucha, donde yo me muera, me da algo mañana, un yello, y pues, ¿qué va a pasar con ese festival? Después de tanto esfuerzo y todo lo que le ha dedicado, el Festival de Música de Cartagena, pues es básicamente qué pasa si el día que no esté Julia Salvi. Entonces son temas y lo que ha ocurrido también con los festivales que el otro día, pues que esto es un tema ahora a propósito del ministerio, que dicen que si uno se debe meter o hasta dónde, con el mismo Festival de Cine de Cartagena. Ahí hay un tema que digamos que el ministerio en aras quizás de la transparencia, de ser muy respetuoso con los proyectos y de no tener una injerencia, digamos que de alguna manera antes las direcciones del ministerio hacían la supervisión de esos eventos y de esos festivales. Se hacía la convocatoria y ya estaba, y luego quien hacía la supervisión y revisaba los proyectos en las direcciones. En algún momento todo eso se sacó. Y digamos que hoy en día se terceriza, hay una entidad externa que es la que hace la evaluación de los proyectos que se presentan a concertación, que son todos estos festivales, etcétera, y la evaluación la hace un tercero. Digamos que las direcciones no tenemos una mayor injerencia más allá de pronto que si uno tiene algunas actividades o no. Concretas en ese evento y pues digamos que nosotros no tenemos una injerencia, digo, en el presupuesto, en cuánto le dan, porque es una evaluación externa. Algunos podrán decir que eso no está bien, otros que sí, pero de alguna manera los blinda de no tener injerencia del gobierno de turno en eso, porque es que si no, porque también se ha dicho que por qué no el ministerio entonces tiene, que si está otorgando en algunos festivales tanto dinero, por qué no está dentro de las juntas directivas. Lo que pasa es que también se vuelve complicado porque el ministerio no puede ser juez y parte.
en eso. Y además, si fuera así, pues muchos eventos quisieran también tener al Ministerio de Cultura en su junta directiva, y lo cual sería también una locura porque pues el ministerio tiene una planta muy pequeña como para estar también en todas partes, y luego entonces alguien podrá decir, bueno, pero entonces, ¿por qué? Porque seleccione unos, pero ¿con cuál criterio? Yo cómo puedo decir que tal festival, no sé, cualquiera de cine es mejor que Daupará de cine indígena. Eh, Porque insisto que como el país ha sido tan centralista y es entendible que hay unos eventos grandes, macros, pero cuando tú empiezas a pensar en esos 44 millones de habitantes o no sé cuántos son en este país, cuando empiezas a mirar en territorio de esas poblaciones que no tienen ni festivales ni eventos, nada, pues digamos que es complejo, porque la idea es, y una de las, de lo que ha dicho el del ministro, perdón, es la descentralización y cómo llegamos a todos los municipios del país. Entonces yo creo que ahí hay retos desde los grandes a una financiación, porque pues también al ministerio, por ejemplo, cada vez les llega más gente, eh, más proyectos, así como el FDC hoy en día mucha gente no se presenta porque dicen que eso es una lotería, y es normal porque se presenta tanta gente para tan poquitos estímulos, digamos, de cine. Pues lo mismo pasa con concertación. Cada vez hay más proyectos que se están presentando porque son festivales, porque son cosas y se vuelve muy complejo. Y yo creo que ahí tiene que haber una transformación, sí, de estos eventos que son importantísimos para la circulación, y sabemos que los festivales, justamente los festivales, sí en muchos municipios tienen festival, pero no tienen salas de cine, o por lo menos una sala de cine, bueno, pero bueno, por lo menos está el festival que de alguna manera ayuda con la circulación de que de otra manera la gente quizás no tendría acceso a eso, o si es de música y lo que decías, música colombiana o cualquier otro festival. Entonces yo creo que hay muchos retos en términos de sostenibilidad, de financiación, de organización del mismo sector, insisto. Yo creo que a veces son los sectores como que son muy pasivos y no son muy críticos, o quizás sí son críticos, pero digo de una manera constructiva para el sostenimiento de todos estos eventos. Yo creo que hay varios temas. El tema de identidad, yo creo que no se trata de hacer un festival por identidad del mismo festival. Yo creo que a veces hacemos miles de festivales, inclusive audiovisuales, pues hay 70, 80, pero yo creo que a veces es muy importante en esa organización de cuál es la identidad de ese festival, qué busca ese festival, cómo me conecto yo con mi público objetivo, porque también si yo estoy haciendo un festival en tal municipio, en tal parte, pues inevitablemente yo en el primero que tengo que pensar es en ese público de ahí, que le estoy yo generando a eso, por más de que digamos el FIXI, pues el FIXI está en Cartagena y hay que pensar no solamente en ese público internacional, sino de alguna manera cómo se conecta con ese público. Yo creo que eso es la primero, esa pues identidad, la identificación con el público local y generarle a ellos un valor agregado, para que no sea como una cosa ahí en paracaídas que llega. Y luego hay que mirar todas las estrategias, no podemos depender solamente y exclusivamente del Estado, porque muy seguramente hacia futuro el Estado seguirá apoyando, pero pasará como con el fondo de cine, que cada vez quizás en la medida en que si yo quiero democratizar las ayudas, pues de pronto las ayudas pueden ir siendo menores para los festivales, y hay que buscar otro tipo de incentivos, de patrocinios, para poder sostenernos. Ahí yo creo que igual este gobierno ha generado algunas cosas interesantes, a veces así le critiquen, el tema, por ejemplo, de COCREA, que es como la ley de cine, exactamente, de incentivos tributarios, que es para cualquier proyecto cultural puede entrar allí, y digamos que están esas tres modalidades de que yo puedo buscar el inversionista, o yo mismo puedo ser inversionista, o está el banco de proyectos. Yo creo que eso a futuro, alguien dice es que están economizando. No, lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes que uno tiene que encontrar unos modelos de sostenibilidad, porque así como el fondo no puede
atender a los miles de personas que se presentan al fondo, que también hay que decir que en los certificados de inversión tributaria el ministerio venía creciendo mucho la expedición. Nosotros en el 2019 se llegaron a expedir certificados por casi 50.000 millones, ya hace rato que eso venía creciendo. Entonces yo creo que hay oportunidades también en COCREA. Entonces yo creo que hay que explorar muy bien la financiación. No hay que hacer nada regalado, eso está clarísimo, que pues la gente necesita de qué vivir. Los festivales ejercen un rol importantísimo, digamos, sí, en la difusión, en la circulación de cosas que de otra manera muchas poblaciones no tendrían acceso. Pero pues que hay que ser muy recursivos y definitivamente con lo que pasó ahora con lo digital, ya es inevitable que hay que pensar en festivales híbridos que tengan un componente digital y otro componente en lo físico. No se puede acabar y eso, pues sí lo sabemos con los músicos, que lo que les ha pasado es que ellos necesitan hacer conciertos y por eso están mal. Pues lo mismo los festivales, pero al mismo festival en la medida en que sea híbrido, pues va a tener un mayor alcance y si es digital va a tener un mayor alcance para llegar a más públicos y a internacionalizarse incluso.